viene de la ecuación, podríamos decir, o de la composición del flujo coronario. El flujo coronario, ¿no? Está representado por una relación entre presión, ¿no? sobre resistencia vascular periférica, ¿no? Nosotros funcionalmente en un laboratorio de hemodinámica sabemos que podemos medir la presión, ¿no? de las arterias coronarias con sensores intracoronarios, ¿no? Sin embargo, ¿no? Nos faltaría, para poder tener el flujo coronario, nos faltaría, ¿no? la evaluación de la resistencia vascular, que como hemos dicho es más complejo porque esa viene a estar dada por la microcirculación. Pero ¿qué pasaría, ¿no? si nosotros anulamos esa resistencia vascular periférica con el uso de vasodilatadores, ¿no? de la microcirculación? Pues en esa situación, como hemos dicho, nuestra relación de flujo y presión se va a permanecer lineal y vamos a poder deducir el flujo en base al conocimiento de la presión, ¿no? Entonces, el entendimiento de esta relación, de esta situación en condiciones de hiperemia máxima, fue lo que condicionó la utilización de las llamadas guías de presión en laboratorios de hemodinámica para buscar, como dijimos, un indicador funcional de diagnóstico de enfermedad coronaria, ¿no? Es así que nació entonces la reserva fraccional de flujo o FFR, ¿no? que viene a ser una relación entre la presión media distal a la estenosis sobre la presión media proximal a la estenosis, ¿no? El aumento del flujo coronario desde la situación basal a la situación hiperémica, como hemos dicho, viene a ser dado por la reserva coronaria y eso disminuye en presencia de una estenosis coronaria. El padre se puede decir, de los estudios funcionales coronarios es Fields, ¿no? Porque en el año 1996 realizó estudios de validación de estos FFR con las que en ese momento eran los estudios funcionales no invasivos, ¿no? que más se utilizaban y muchos de ellos continuamos utilizándolos hasta ahora, ¿no? Encontrando que había una buena correlación con estos estudios, determinando que este FFR, comparado con estas pruebas, tenía buena sensibilidad y especificidad, ¿no? con un punto de corte de 0.75 dentro de los primeros estudios que se llevaron a cabo, ¿no? Entonces, ya posteriormente se encontró que el punto de corte era 0.80, ¿no? con acertados valores predictivos positivos y negativos, ¿no? y se llamó zona gris aquellas que estaban entre 0.75 y 0.80. Zona gris quiere decir que de repente había que valorar algunos otros factores para determinar la decisión de si esa lesión era significativa o no. Pero un FFR menos de 80, en cambio, ¿no? sí era indicación de que la lesión era funcionalmente significativa, ¿no? Entonces, probablemente ustedes han asistido en una sala de hemodinámica a la medición del FFR, ¿no? Probablemente muchos de ustedes solamente han conocido ya las técnicas más modernas que vamos a tratar después, pero el FFR sí necesitaba la administración de adenosina, ¿no? Entonces, había que realizar esta medida de la presión distal, ¿no? a la estenosis, ¿no? ya tanto en situaciones basales como también en situaciones de hiperemia máxima, ¿no? Y todo era a través de que una vez que nos canulábamos con un catéter guía en la arteria coronaria, avanzábamos este catéter, ¿no? que tiene un sensor de presión y como hemos dicho, una vez que se induce la hiperemia máxima de la microcirculación, sabemos que la presión nos va a permitir determinar variaciones del flujo coronario, ¿no? Entonces, en eso se basaba este estudio. Acá ponemos un ejemplo, ¿no? Realizamos un estudio angiográfico, vemos una lesión sospechosa, limítrofe, podemos decir, una estenosis que podemos cuantificar de alrededor del 70%, entonces no sabemos si colocar o no un stent, y en ese caso aplicamos, ¿no? nuestro FFR, encontramos una presión distal de 58, una proximal de 82 y la relación nos sale 0,71. Hemos dicho que el punto de corte es 0,8, entonces en este caso el FFR sí es significativo y con ello, ¿no? llegábamos a la conclusión de que sí necesitaba, sí era funcionalmente significativa
la estenosis y había que colocar un stent. Entonces ya no solamente nos basamos en medidas anatómicas, sino también en medidas, ¿no?, de flujo, ¿no?, coronario, o sea, medidas funcionales. Dos estudios importantes que se puede decir que son los estudios pivotales de esta guía de presión, de este FFR, fue el estudio FEI, ¿no?, un estudio que incluyó 1.005 pacientes con estenosis. En este caso consideraron más del 50%, todos los pacientes que tenían estenosis más del 50% entraban en el estudio y se formaron dos grupos, uno en la cual la angioplastía dependía de solo medidas angiográficas y otro en la cual la angioplastía, la colocación del stent, dependía de si tenía un FFR menor de 0.8, o sea, guiado con prueba funcional de FFR. En ambos casos se utilizó stents farmacoactivos para homogenizar más los grupos, ¿no? 496 pacientes entraron al grupo de guiados por angiografía y 509 al grupo de guiados por FFR. Se consideraron endpoints primarios mortalidad, infarto, ¿no?, y se vio que el grupo que fue guiado por FFR presentó una supervivencia mejor que el grupo guiado solo angiográficamente. Una diferencia significativa, ¿no?, con lo cual este fue uno de los estudios que en el año 2009, digamos, como les decía, marcó el inicio de la utilización segura, ¿no?, de este FFR, ¿no? El siguiente estudio, un poquito más complejo, fue el estudio DEFER, ¿no? Este estudio DEFER justamente se llama así porque iban a formarse, entraban en este estudio pacientes que tenían sospecha de enfermedad coronaria, pero sin una prueba de isquemia, ¿no?, y iban probablemente para intervencionismo coronario, ¿no?, y se randomizaron en dos grupos, ¿no? Uno que iba a depender, ¿no?, de que se llevaba a cabo la angioplastía siempre y cuando dependía de los resultados del FFR, ¿no?, y el otro en la cual, independientemente de los resultados del FFR, de todas maneras se iba a llevar a cabo la angioplastía, sí o sí, ¿no?, saliera o no saliera significativo el FFR. Entonces se formaron estos tres grupos, un grupo diferido, en la cual no se va a colocar stent coronario si el FFR es mayor de 0.75, como les dije, fue el primer punto de corte inicial, ¿no?, y otro grupo en la cual, si el FFR era menor de 0.75, se colocaba, ¿no?, el stent, y otro que independientemente así fuera mayor de 0.75, pero como entraba en el grupo de todas maneras angioplastía, ¿no?, se llevó a cabo, ¿no?, el intervencionismo coronario. Y cuando se evaluó la supervivencia libre de eventos, ¿no?, se encontró que el grupo diferido, o sea, aquel grupo en el cual tomamos en cuenta un estudio funcional, ¿no?, además, obviamente, de la angiografía coronaria, presenta una supervivencia libre de eventos mucho mejor que los otros dos grupos, ¿no? Entonces, ya con estos estudios, digamos que quedó establecida la utilidad del FFR, ¿no?, e incluso se ingresó en guías de manejo de enfermedad coronaria, ¿no?, con evidencia la utilidad de las guías de presión en un laboratorio de hemodinámica cuando hay que diagnosticar, ¿no?, la enfermedad coronaria. Es decir, su utilidad viene principalmente, inicialmente, para estenosis intermedias, ¿no? Pero es la única prueba funcional con la cual contamos en un laboratorio de hemodinámica. Bueno, existen otras pruebas que en realidad han tenido poca aplicación clínica, pero son bastante importantes y probablemente en los próximos años veamos un auge de ellas, porque como vamos a ver y como ustedes deben haber escuchado, ya la enfermedad coronaria, ¿no?, ya no solamente se le atribuye siempre una etiología aterosclerótica, ¿no? Ya vamos viendo que vemos muchos casos de infartos, incluso sin evidencia de obstrucción coronaria, ¿no? Entonces, en esos casos ya se habla de que hay enfermedad de la microcirculación coronaria. Y en esos casos también hay una aplicación de estos estudios funcionales. Entonces se acepta que hasta un 25% de los pacientes que sufren angina típica no presentan estenosis epicárdica significativa. Es un porcentaje, ¿no?, nada despreciable, ¿no? La disfunción microvascular que se asume en estos casos es un factor contribuyente de la angina. Su diagnóstico tiene una recomendación dosal en las guías europeas del síndrome coronario crónico. Las alteraciones de la microcirculación pueden ocurrir por varios procesos
tanto metabólicos, biogénicos, endoteliales, hormonales, etc. Y su presencia ofrece un pronóstico desfavorable similar a la enfermedad epicárdica obstructiva. Sin embargo, ¿no?, está, digamos, poco estudiada, ¿no? Muchas veces asumimos, como nos sale un cateterismo sin lesiones y el paciente presenta clínica, ¿no?, o bien ha presentado un infarto, asumimos que se trata de la microcirculación, pero muchas veces no damos un manejo adecuado, dado que no hacemos un diagnóstico oportuno. Entonces, eso es importante. Y para esta evaluación de la microcirculación es que, ¿no?, surge el CFR, ¿no?, el estudio de la reserva del flujo coronario. El CFR mide la relación del flujo coronario en hiperemia respecto al flujo en reposo, ¿no?, con valores normales entre 3 y 4 que indican que el flujo coronario se incrementa 3 a 4 veces con la hiperemia máxima. Por eso al inicio mencionamos algunos conceptos importantes que dijimos que la única forma de que el miocardio aumente, ¿no?, su consumo de oxígeno, porque ya basalmente extrae un porcentaje de oxígeno importante, ¿no?, la única forma de que aumente ante mayor necesidad es ante el aumento de su flujo coronario, ¿no? Entonces, un CFR reducido se asocia, ¿no?, a una enfermedad, ¿no?, tanto microvascular como epicárdica, ¿no? Y un CFR reducido se ha encontrado que se asocia a mayor mortalidad y a mayor ocurrencia de eventos cardiovasculares mayores, ¿no? Entonces, cuando vemos, ya tenemos que quitarnos el concepto, ¿no?, típico de que una mujer que viene para un estudio porque tiene un cuadro de disnea, al esfuerzo, angina, ¿no?, y le hacemos un cateterismo y sale sin lesiones, le decimos usted no tiene nada, o de repente atribuimos a factores psicológicos, ¿no? No, entonces ya vemos que puede haber una alteración de la microcirculación, ¿no? Lo presumimos, pero actualmente no podemos diagnosticarlo, ¿no?, todavía en un laboratorio de hemodinámica, pero como les digo, ya el estudio, ¿no?, de la diferenciación de la enfermedad coronaria en mujeres, ¿no?, se está cobrando bastante auge y probablemente estos índices funcionales de estudio de la microcirculación, ¿no?, también cobren auge en los próximos años. Este estudio, una de las formas de medirlos a través de la termodilución, ¿no?, se basa justamente en que el flujo coronario, ¿no?, tiene una relación, ¿no?, con la velocidad, ¿no?, y por eso se estima el tiempo del tránsito medio del suero salino que se inyecta a temperatura ambiente desde el ostium coronario, ¿no?, hasta la localización de un sensor que está distalmente, ¿no? Entonces se miden esos tiempos coronarios, ¿no?, tanto en reposo como en hiperemia, ¿no?, y ahí obtenemos los valores de CFR, ¿no? Se considera, pues, significativo, ¿no?, cuando tenemos valores de CFR, ¿no?, menores de 2. Ahí se considera significativo. Esto, por ejemplo, es un cuadro interesante porque nos permite evaluar tratamientos en base a los diagnósticos en estos dos índices que acabamos de estudiar, ¿no? Por ejemplo, acá arriba tenemos aquellos en los cuales el CFR es mayor de 2 y acá a mi derecha tenemos aquellos en los cuales el FFR es mayor de 0.8. Pero vamos a estudiar algunas cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, en un paciente en el cual encontramos un FFR menor de 0.8 y un CFR mayor de 2, nuestro diagnóstico es, ¿no?, el CFR está normal, pero el FFR está alterado, entonces nuestro diagnóstico es que probablemente se trata de una enfermedad, ¿no?, aterosclerótica, una estenosis que limita el flujo coronario, ¿no? La microcirculación está conservada porque está en más de 2, y entonces el tratamiento en este caso, ¿cuál será? Pues una colocación de un stent coronario, ¿no? Si el FFR y el CFR están mayores de 0.8 y 2 respectivamente, ¿no?, en ese caso no hay estenosis coronaria, la función de la microvascularización está preservada y ahí sí de repente podemos buscar alguna otra etiología de la clínica del paciente, ¿no?
Si el FFR está menor de 0.8 y un CFR menor de 2, o sea, ambos índices están alterados, ¿no? Ahí hablamos que hay una estenosis que limita el flujo, ¿no? Dijimos que el CFR mide tanto la microcirculación, pero también el flujo de las arterias epicárdicas, y ese flujo podría estar alterado básicamente por esa estenosis. Entonces ahí el tratamiento también sería el intervencionismo coronario percutáneo, ¿no? Y ya según evaluación futura, ¿no? Se puede ver si amerita una nueva evaluación de la microcirculación. Y si el FFR está normal y el CFR menos de 2, pues en este caso es netamente un problema de disfunción microvascular. Y en ese caso es importante su diagnóstico porque según ello, ¿no? Damos una terapia médica adecuada. En este caso, obviamente, dado que el FFR está normal, no necesita, ¿no? Intervencionismo coronario percutáneo con implante de estéreo, ¿no? Entonces, estos dos índices que acabamos de estudiar, como dijimos, se resumen en que el FFR, ¿no? Mide la enfermedad, ¿no? De las arterias epicárdicas, por ende mide básicamente la enfermedad aterosclerótica de las enfermedades epicárdicas, ¿no? Pero suma, ¿no? al estudio anatómico que veíamos hasta hace algunas décadas, ¿no? Y podemos tener un componente más que nos permite tomar decisiones correctas sobre implantar o no estén, ¿no? En estudios de coste-efectividad ha demostrado también una gran utilidad, ¿no? Versus implantar estén a todas las estenosis limítrofes que vemos en la angiografía coronaria, ¿no? Y el CFR, en cambio, como hemos dicho, es una medida funcional también, pero que va a estudiar, ¿no? Tanto el flujo de las arterias epicárdicas, pero también la microcirculación, ¿no? Bueno, pues entonces ha habido una amplia evidencia científica que avala el uso del FFR. Miren, este cuadro me resume todos los estudios que hubieron en los últimos años, ¿no? Sobre FFR, ¿no? La literatura cada vez fue más aumentando su estudio, ¿no? Las guías incorporaron en sus indicaciones, ¿no? En la guía americana de intervencionismo coronario desde el 2011 se especifica como una clase 2A en lesiones intermedias, lesiones entre 50 y 70%, en las guías europeas de revascularización miocárdica del 2008 ya se indicaba como una indicación 1A, ¿no? Y en multivasos como una indicación 2A. ¿No? Sin embargo, ¿no? A pesar de sus amplios estudios como hemos visto, publicados en los últimos años, y a pesar de su corporación, de utilizarlo en las guías tanto europea como americana, la aplicación de estos índices del FFR en particular no se introdujo como era esperado, ¿no? Y esto pues se debe a varios factores, ¿no? Se dice que el FFR entonces en el mejor de los casos se utilizó en el 6% de los intervencionismos coronarios percutáneos en Estados Unidos, ¿no? Es un porcentaje bastante bajo, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues se consideraba que era un alto costo, un largo tiempo del procedimiento, dificultad, no se homogeneizaba en sí la dosis de la adenosina, la vía de administración, unos lo ponían endovenoso, otros lo ponían intracoronario, ¿no? La falta de dosis óptima, como hemos dicho, para la administración y los posibles efectos secundarios de la adenosina, ¿no? Sobre todo en pacientes EPOC que tenían broncoespasmo, valvularritmias, ¿no? Y los efectos que originaban en el paciente, ¿no? Entonces esos fueron algunos de los posibles factores, ¿no? Que originó que el FFR pues no tuviera una aplicación clínica como se esperaba. Es por eso, ¿no? Que se buscó algo más fisiológico, ¿no? Y ahí es cuando entra el concepto del IFR, ¿no? El intervalo libre de ondas, ¿no? El índice de intervalo libre de ondas, ¿sí? Que seguramente ustedes han escuchado en sus rotaciones por hemodinámica, por laboratorios de hemodinámica, ¿no? Entonces ya no es FFR, sino es IFR. Entender un poco el concepto del FFR podría parecer un poquito complejo, pero no lo es, ¿no? Para entender
¿por qué el IFR es capaz de determinar la severidad de las estenosis sin necesidad de adenosina? ¿No? Se requiere una comprensión básica de la mecánica cardíaca, ¿no? Y Justin Davis, ¿no? Es un cardiólogo inglés que estudió los mecanismos de el análisis de intensidad de ondas, ¿no? Él dice que basalmente, ¿no?, nosotros podemos encontrar, ¿no?, hasta 6 ondas, y estas ondas vienen a ser debido a las fuerzas que se propagan, ¿no?, desde el ostium proximal, ¿no?, hacia distal y viceversa. De tal forma que, como podemos ver, en estos periodos de tiempo hay ondas positivas, ondas negativas. Se han cuantificado un total de 6 ondas y cada una tiene una explicación detallada de por qué se produce, ¿no? Pero lo importante aquí es que en este estudio que hizo Justin Davis encontró que existe un momento en la cual hay un periodo que llamamos un periodo libre de ondas, como pueden ver ustedes acá, ¿no? Acá no hay ondas. Entonces, ese periodo libre de ondas ocurre en la diástole. Empieza más o menos en la cuarta parte, el 25% de la diástole, hasta 5 milisegundos antes de su finalización. Entonces, ahí se observó esa ausencia de generación de ondas, ¿no? O sea, ahí las ondas no compiten, ¿no?, por el flujo, son inactivas, y en ese momento se consideró que están anuladas la resistencia de la microcirculación. Eso es que no hay ondas, ¿no? Entonces, ese concepto fue el que llevó a este investigador a plantear, ¿no?, que fisiológicamente, basalmente, ¿no?, sin necesidad de inducir hiperemia máxima, existe un momento en la diástole en la cual las resistencias, ¿no?, de la microcirculación están anuladas. Y si están anuladas, ¿no?, en ese momento podemos, ¿no?, determinar el flujo a través de la medición de presión en un laboratorio de hemodinámica. Es decir, ya sin necesidad de inducir hiperemia con adenosina. Entonces, fue así como de esa observación, ¿no?, del periodo libre de ondas, ¿no?, que se da durante la diástole, ¿no?, se creó pues este IFR, ¿no?, que es un software que mide específicamente en ese momento el flujo a través de la presión, dado que las resistencias están anuladas. Entonces, la fórmula es la misma que el FFR, la presión distal sobre la presión aórtica, pero, ¿no?, en ese momento el software lo mide en el periodo libre de ondas, ¿no?, en inglés, ¿no?, el periodo libre de ondas, ¿no?, que yo lo mide específicamente en ese momento de la diástole. Entonces, así es como nació este concepto. Digamos que el estudio importante que avala el estudio pivotal de este IFR es el estudio ADVICE, ¿no? El estudio ADVICE pudo determinar, digamos, la concordancia de este IFR, ¿no?, la utilidad de este IFR en ese periodo libre de ondas, ¿no?, y posteriormente, ¿no?, su concordancia con el FFR, que era hasta ese momento la prueba funcional, por decirle, gold estándar, ¿no? Entonces había que compararlo con la prueba, ¿no?, que ya estaba demostrada, ¿no?, que era útil y segura, ¿no? Y en este estudio, ¿no?, que es, digamos, el History Advice, pero para compararlo con el FFR, ¿no?, se encontró que efectivamente había una concordancia, ¿no?, con el FFR. Ya posteriormente, ¿no?, han habido estudios, ¿no?, que han avalado, por decir así, el uso y han dado un mejor punto de corte, ¿no?, del IFR, ¿no?, de tal manera que estos ensayos validaron el uso del IFR y dieron como un punto de corte el valor de 0.89. Ya en este caso sin recurrir a una zona gris, ¿no?, sin necesidad de decir en la zona gris, de todas maneras hay que hacer FFR, ¿no?, ya no es necesario, ¿no?
Entonces, esos dos estudios, el Swedenherr y el Duhan-Clark, fueron los estudios en los cuales vieron que el IFR no era inferior al FFR. Entonces, ya tenemos el conocimiento de estos dos índices, ¿no? El FFR y el IFR, ¿no? Este es un gráfico comparativo, ¿no? El FFR, ¿no? Se mide, pues, en realidad se puede medir en cualquier parte del ciclo completo, ¿no? Vamos a inducirlo, vamos a inducir hiperemia máxima con adenosina, ¿no? Y vamos a, con eso, ¿no? Inducir, pues, la anulación de las resistencias, ¿no? En cambio, el IFR, ¿no? Se mide en el periodo en diástole, que se considera libre de ondas. El programa está, ya, el software está capacitado para en esos momentos, como hemos visto hace un momento, ¿no? Esos momentos específicos en la diástole, ¿no? Se mide, ¿no? el flujo a través de la medición de la presión, y no necesitamos, obviamente, de la utilidad de ningún fármaco, porque eso es algo fisiológico, ¿no? Entonces, vemos cómo este mundo de las pruebas funcionales, ¿no? De la fisiología coronaria es apasionante, es el futuro. Las pruebas funcionales, las pruebas de guía de presión han llegado para quedarse definitivamente. Cada vez más están cobrando más auge, ¿no? Entonces, utilizar la fisiología coronaria para guiar la revascularización coronaria definitivamente va a mejorar los resultados de los pacientes y la colocación de stents en comparación con la evaluación anatómica netamente geográfica que hacíamos décadas atrás, ¿no? El FFR lleva una recomendación clase 1 para guiar la revascularización en la estenosis coronaria intermedia en angina estable. Sin embargo, como hemos visto, su uso, ¿no? Se mantuvo baja, ¿no? Durante muchos años. Y ya con el advenimiento del IFR, el IFR ha demostrado ser el equivalente del FFR, es seguro, eficaz en la medición del impacto fisiológico de las estenosis coronarias y con el beneficio frente al FFR de no requerir el uso de adenosina, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la primera parte del estudio de fisiología coronaria aplicada al estudio de enfermedad coronaria que tenía que presentarles, ¿no? He tratado de resumir al máximo para poder cumplir con los tiempos. Y ahora, ¿no? La segunda parte ya viene un poco más sobre la fisiopatología, ¿no? En sí del síndrome coronario agudo, ¿no? Y en este caso, pues, hablar de fisiopatología de síndrome coronario agudo es entender un poco el concepto de disfunción endotelial, ¿no? Disfunción endotelial es un fenómeno sistémico, reversible, ¿no? Que se puede considerar como el síntoma patológico inicial de la aterosclerosis. El endotelio hoy en día se considera también un órgano, ¿no? Se dice que produce muchas moléculas, las cuales van a contribuir con una homeostasis vascular, ¿no? Un endotelio disfuncionante genera un entorno proaterogénico, ¿no? Y la característica básica es la inflamación, ¿no? Que es el desencadenante de todos los eventos que llevan a la enfermedad coronaria, ¿no? La proliferación y un estado protrombótico que favorece, pues, el desarrollo del síndrome coronario agudo, ¿no? Ya nosotros entendemos un poco, digamos, los pasos que se desencadenan luego de la inflamación, ¿no? La formación de la placa aterosclerótica, la ruptura, ¿no? Y los eventos protrombóticos que llevan al desarrollo del síndrome coronario agudo, ¿no? Inicialmente, la formación de la placa a la enfermedad coronaria estable y con la ruptura, ¿no? al desarrollo del síndrome coronario agudo, ¿no? Sin embargo, hay conceptos importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el de placa vulnerable, ¿no?
Placa vulnerable se define como aquella placa que está propensa a una ruptura o a una fisura, o una rápida progresión que limite en forma parcial o que obstruya totalmente el flujo coronario. Se considera entonces una placa de alto riesgo, ¿no? Varias características, como vamos a ver a continuación, ¿no? Pueden tener un gran núcleo central de lípidos, muchas células inflamatorias, ¿no? Y una capa fibrosa adelgazada. Por ejemplo, en hemodinámica, en cardiología intervencionista, no solamente hemos tenido el advenimiento en los últimos años de estas pruebas funcionales que hemos mencionado anteriormente, sino también han ingresado, ¿no? digamos, a fortalecer el diagnóstico de la enfermedad coronaria, ¿no? Las técnicas de imagen coronaria, ¿no? Tanto el uso de ultrasonido intravascular, el IBUS, ¿no? Como la tomografía, ¿no? Intracoronaria, la OCT, ¿no? Han permitido un diagnóstico más certero, ¿no? De la enfermedad coronaria. De esta manera, ¿no? Ya estas técnicas de imágenes, ya podemos nosotros, digamos, caracterizar a una placa vulnerable. Una de las características importantes de una placa vulnerable que podemos definirlo a través de estas técnicas de imágenes son las siguientes, ¿no? Uno, la medición del grosor de la capa del fibroateroma, ¿no? Esa capa, ¿no? Si mide menos de 65 micrómetros, se considera una placa vulnerable. La otra característica es la carga de la placa. Si la carga de la placa representa más del 70% del área total del vaso, pues se considera una placa vulnerable. Y el otro es el área luminal mínima. Si el área luminal mínima, la luz, se busca la zona mínima, ¿no? En otras palabras, donde está siendo máxima la oclusión del vaso, ¿no? Entonces, esa se denomina el área luminal mínima. Si es menor de 4 milímetros en un vaso primario, no en tronco, ¿no? Se considera placa vulnerable. Además, que también a través de las técnicas de imagen y de IBUS podemos caracterizar también la presencia de células inflamatorias, principalmente con el uso de la OCT, ¿no? Entonces, estas técnicas han permitido, ¿no? Ya en un laboratorio de hemodinámica poder caracterizar a esta placa vulnerable, ¿no? Posteriormente hay otras modalidades, ¿no? Por ejemplo, usar una escala de gris, utilizar la variedad histológica que me permite la cuantificación, ¿no? Con colores, ¿no? Dependiendo de los diferentes componentes de la placa, ¿no? Y muchas más técnicas que están ingresando para apoyar más el diagnóstico y la caracterización de la placa aterogénica, ¿no? De de la enfermedad coronaria. Entonces, esto es un poco lo que hemos mencionado, cuáles son las características, ¿no? de una placa rota, de una ruptura de placa, pues la presencia de trombo, un core necrótico grande, más del 30% de la placa, ¿no? Dijimos ahí igual, ¿no? El grosor de la capa fibrótica de 65 micrómetros, presencia de inflamación, se ven en la OCT los puntitos que son los macrófagos, ¿no? Esa inflamación, células musculares lisas que también se pueden visualizar, ¿no? Sí, parece increíble, pero con el OCT, ¿no? Se puede ver el infiltrado que se ve de estas células inflamatorias, ¿no? Y así, ¿no? Estas técnicas han permitido poder caracterizar mejor, ¿no? el estudio de estas placas vulnerables, ¿no? Otra cosa importante que debemos mencionar, que también viene a ser un poco tal vez lo que venga en los próximos años, es tener en cuenta que hay un nuevo enfoque de la fisiopatología del síndrome coronario, ¿no? Actualmente todavía clasificamos el infarto en función de la presencia o ausencia del segmento ST, ¿no? Pero en los últimos años hemos adquirido nuevos conocimientos sobre los mecanismos del síndrome coronario agudo, como hemos visto tanto a nivel clínico, patológico, celular y molecular.
La ruptura de la placa ha dominado nuestro pensamiento siempre sobre la fisiopatología del síndrome coronario agudo durante décadas, pero ¿hay algo más allá de la ruptura de la placa en el estudio de la fisiopatología del síndrome coronario? Sí, ¿no? Entonces, la evidencia demuestra, ¿no?, que hay algo más allá de la etiología, ¿no?, del síndrome coronario agudo sea solo por ruptura de placa. En un gran estudio, aproximadamente la mitad de los síndromes coronarios agudos ocurrieron en presencia de niveles normales de proteína C reactiva, o sea, en ausencia de inflamación. En otro estudio se utilizó una tomografía de coherencia óptica, demostró que en síndrome coronario agudo y ruptura de la placa, un tercio de los pacientes no tenían evidencia de infiltración de células inflamatorias, ¿no?, y tenían niveles bajos de proteína C reactiva. Además, la erosión de la placa provoca hasta un tercio de los síndromes coronarios agudos. Es diferente hablar de ruptura que de erosión de placa. Entonces, como les decía, no todo es ruptura de placa, ¿no? Hay algo más allá de la ruptura de placa en el estudio de la fisiopatología de los coronarios. Y finalmente, alrededor de una quinta parte de los pacientes con síndrome coronario agudo ocurren en ausencia de trombosis coronaria, lo que sugiere que hay alteraciones funcionales que pueden contribuir a la patología del síndrome, ¿no? Como hemos visto en los últimos años, la introducción del término MINOCA, ¿no?, parto sin, ¿no?, exclusión coronaria. Entonces, hablar de fisiopatología del síndrome coronario agudo no debe ser hoy en día solamente limitarse al estudio de la placa vulnerable, porque vemos que hay otras etiologías, ¿no? Este esquema me parece bastante interesante, ¿no? Es relativamente reciente y resume muy bien de repente los mecanismos, ¿no?, diversos del síndrome coronario agudo, ¿no? Se dice que los estudios post-mortem de personas con el síndrome coronario agudo, ¿no?, y también in vivo, utilizando imágenes intracoronarias, concluyen que habría principalmente, ¿no?, estas 4 vías patológicas del síndrome coronario agudo. Estos mecanismos incluso pueden superponerse, ¿no?, pero estos mecanismos son, por un lado, ¿no?, la fisura de la placa, la ruptura de la placa, la tradicional, ¿no?, ruptura de placa con infiltrado inflamatorio. Obviamente, como hay infiltrado inflamatorio, ¿no?, la proteína C reactiva va a estar alta. Un grupo en el cual hay una ruptura de la placa, pero sin infiltrado inflamatorio, que se ve por las técnicas de coherencia óptica, y sin elevación de la proteína C reactiva, lo que indicaría que hay probablemente una inflamación sistémica, ¿no?, de muy bajo grado o ausente, ¿no? La llamada erosión de la placa. Ya no hablamos de ruptura ni de fisura de placa, sino de erosión de placa, ¿no? En estos casos, por ejemplo, no tenían un grosor, un TICFA menor de 65 micrómetros, como habíamos visto que era característico de la ruptura de placa, ¿no? Sin embargo, ¿no?, esa fisura de placa sucedió y conllevó a un síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces no hubo fisura, hubo presencia más bien de lo que se llama de un trombo blanco, ¿no?, y de algún infiltrado de neutrófilo. Pero no hubo esa ruptura de placa. Como vamos a ver, esto se ve mucho principalmente en mujeres, ¿no? Y aquel síndrome coronario agudo en la cual hay ausencia de trombos, ¿no?, y se puede atribuir, ¿no?, a un espasmo tanto epicárdico como de la microcirculación. Entonces, estos serían un poco los resúmenes de la fisiopatología del síndrome coronario agudo que se tienen en cuenta hoy en día, y ya no nos limitamos solo como antes al estudio de la placa vulnerable, de la ruptura de placa y toda la fisiopatología que ya hemos estudiado en cursos anteriores. Comparar entonces la ruptura, la erosión y la ruptura de placa es importante, ¿no?, porque, como les dije hace un momento, hoy en día se está dando mucho
énfasis, ¿no?, en el estudio de nuevas presentaciones clínicas, ¿no? Se dice que en el estudio inicial tanto de la enfermedad coronaria estable como de los síndromes coronarios agudos, que finalmente conllevó a las guías de diagnóstico y de tratamiento, muchas veces no incluyeron una población femenina, ¿no? Y es por eso que recién en los últimos años la inclusión de la población femenina está dando nuevos conocimientos en la fisiopatología, ¿no?, del síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces, la erosión de la placa, como vemos, ¿no?, no hay un core lipídico, ¿no?, como sí lo hay en la ruptura de placa. Hay más bien células de proteoglicanos y glucosaminoglicanos, ¿no? Hay ausencia de células o poca presencia de células inflamatorias. Estos pacientes se dice que presentan más bien aumento de triglicéridos, ¿no?, y hay una predominancia de este cuadro en mujeres, ¿no?, versus, ¿no?, la tradicional ruptura de placa, como lo conocemos, ¿no?, que se presenta principalmente en mujeres. Pues muy bien, eso era lo más importante que quería traerles, ¿no?, digamos, al respecto, ¿no?, de estos dos temas, ¿no? Quiero ser muy respetuosa con los horarios, ¿no?, que hemos quedado en que me dijeron una hora exacta, así que si tienen unos 4 minutos para contestar algunas preguntas adicionales que ustedes tengan. ¿Preguntas, chicos? Alison Belén González se ha ido. Comentarios. El delegado, de repente, algún comentario, alguna experiencia, compartir algún caso, cirugía, de uso de libros. ¿Qué dicen, chicos? ¿Pregunto yo o espero alguna pregunta de ustedes? ¿No está el delegado?